Imagínese que usted llega a la casa extenuado del trabajo, usted mira al frente, ve en la mesa una nota escrita. Usted urgente se levanta, mira la nota escrita, pero ve que la letra es de su esposa. Pero la nota dice algo decepcionante. Con estas palabras: me llevo a los niños, ya no quiero estar contigo, tengo otra relación. De verdad que es frustrante, ¿verdad? Desesperante. Pudiera ser también el caso de que alguien lo acusa a usted de robo, adulterio, fornicación, busca dos testigos falsos sin poder defenderse delante de un cuerpo anciano. ¿Cómo actuaría usted ante esa situación? También pudiera suceder que usted esté con su familia disfrutando de un esparcimiento dentro de su casa, tocan la puerta bruscamente y cuando usted abre la puerta es su mejor amigo. Y ese amigo lo está delatando a usted delante de la policía. A usted lo llevan preso. Tiempo de proscripción. Pudiera pasar también que un anciano, un superintendente, alguna hermana dentro de la congregación tienen cierta inclinación amorosa, estando este hermano casado o esta hermana casada, empieza a coquetear, tratar de subvertirle la fe a él. Él se niega rotundamente, pero ella empieza a calumniarlo, a chismear y empieza a acusarlo de un intento de violación. Y esta persona pierde los privilegios. ¿Cómo actuaría usted? Bueno, estos ejemplos han sucedido dentro de la congregación, dentro de la fe cristiana. Hay injusticias que la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en la actualidad ha pasado cierta injusticia dentro de la congregación que con el tiempo los hermanos han tenido que sufrir, esperar en Jehová y esperar la respuesta de Jehová en cuanto a esa situación. Sin embargo, ¿quién de nosotros no ha sufrido algún tipo de injusticia, hermanos, fuera o dentro de la congregación, con nuestra familia, con compañeros de trabajo, amigos en la escuela, en el caso de los jóvenes? Y aunque algunas injusticias sean muy duras, la pregunta es la siguiente que deberíamos hacernos cada uno de nosotros, que somos testigos de Jehová y que estamos enfrentando a este mundo injusto. ¿Dejaríamos nosotros, la congregación, la predicación, la oración, tal vez por no tener la solución en nuestras manos? ¿Usted se alejaría de Jehová por un tipo de situación? Claro que no. Cuando usted va al Salmo 119, 165, dice que los que aman tu ley disfrutan de abundante de paz. Nada será obstáculo para ellos. En otras traducciones dice que nada nos va a hacer caer y nada nos hará tropezar. Eso es lo que dice algunas traducciones bíblicas en cuanto al Salmo 119, 165. ¿No ha pasado alguna vez usted cuando ha caminado por la calle, quizá por un camino muy hostil, y no ha tropezado usted con una piedra grande y no ha sentido usted un gran dolor en el pie por ese golpe? Imaginémonos que usted dentro de la congregación se encuentre una piedra de este tamaño. Un hermano testigo de Jehová, metafóricamente, sea como una piedra de molino, una piedra de toque, una piedra de cantera, una piedra de mar, una roca escondida, como dice Judas. Rocas escondidas que están debajo del agua. Imagínese que usted
es víctima de una injusticia y eso le causa un dolor emocional. También nos puede causar un daño espiritual. Y muchos de algunos de los hermanos, testigos de Jehová, han abandonado el pueblo de Dios, han abandonado la congregación cristiana por piedras de tropiezo. Supuestamente piedras de tropiezo. Pero ¿qué dice el Salmo? ¿Cuál es el antídoto a esta situación? Salmo 119, 165. No hay tropiezos para los que aman tu ley. Va a haber ocasiones, hermanos, en las que no se satisfaga dicho sentido o dicho arreglo, ¿no? Cuando padecemos injusticia. Entonces, ¿cómo podemos entonces afrontar la injusticia? ¿De qué manera? ¿Cómo deberíamos proceder si creemos que se nos ha tratado injustamente? ¿Haríamos bien en analizar el asunto de manera objetiva, de manera positiva, teniendo confianza en Jehová, teniendo la fe que Jehová nos va a apoyar? Hay un ejemplo bíblico que quizás muchos de nosotros lo conocemos y es el ejemplo de Jonás. Huyó sin cumplir su misión, pero finalmente fue a Nínive, proclamó su inminente destrucción y al ver que los habitantes hicieron caso a su advertencia, Jehová decidió perdonarlo y preservarlo o preservar la ciudad. ¿Cómo se sintió el profeta Jonás? Bueno, el registro bíblico dice que Jonás le desagradó sumamente y llegó a estar enardecido de cólera. Pensó que Jehová estaba cometiendo una gran injusticia. Fíjense la inmadurez de esta persona. Cuando realmente Jehová sabe los asuntos. Jehová es el que mueve los asuntos. Cuando sucede este tipo de injusticia. La injusticia, si no la enfrentamos, hermanos, de una manera positiva, no podrá arrastrar a nosotros, nos podrá arrastrar a la apostasía, como ha sucedido en algunos casos. Si albergamos resentimiento en nuestro corazón, odio, abandonamos la congregación. Porque pensamos que Jehová no va a solucionar los problemas. Eso es falta de fe. Aunque el dolor sea tan intenso, tan insoportable, no se preocupe, con el tiempo Jehová buscará la forma de que se haga justicia. No se desespere, no se desanime, espere en Jehová. Tenga una actitud de espera. ¿Qué dice Jesucristo? Si la fe nuestra es el tamaño de un grano de mostaza, podrá trasladar ¿qué? Rocas gigantes de montañas, de un lugar a otro. Cuando creemos que se ha cometido una injusticia con nosotros, preguntémonos, ¿verá Jehová la situación de un modo diferente? Otro ejemplo de injusticia, y este ejemplo es un ejemplo muy fuerte, pero está registrado en la Biblia. Naboc, dice la Biblia, que Jezabel, la esposa del rey Acab, hizo un plan atroz. El rey se encaprichó con comprar el terreno de Nabot que había heredado y que estaba junto al palacio, pero Jehová había prohibido a los israelitas vender la perpetuidad de la herencia de los familiares, pero Nabot rechazó la oferta del rey. Imagínate, Jezabel había matado 200 profetas, eran inicuos,
¿Qué clase de situación tan delicada la de Naú? Bueno, Jezabel buscó testigos falsos que acusaran a Naú de blasfemia contra Dios y contra el rey. Pudiera pasar lo mismo en una congregación, que algún hermano, por despecho, por envidia, por animosidad contra usted, busque testigos falsos y lo acusen a usted de blasfemia contra el cuerpo anciano o hasta contra Jehová, de apostasía. Imagínese usted en qué clase de situación. Bueno, en consecuencia, el registro bíblico dice que Naú y sus hijos fueron ejecutados. Imagínese cómo debió sentirse Naú cuando la gente empezó a recoger las piedras para lapidarlo. Imagínese el dolor tan grande que causa una piedra cuando golpea en la cabeza o en cualquier parte del miembro del cuerpo. Es un dolor intenso. Imagínese una persona morir lapidado por varias piedras. Una muerte nefasta, horrenda. Bueno, como el ejemplo de Naú nos puede servir de ver la situación desde un punto de vista de Jehová. O sea, nosotros sabemos que Jehová va a resucitar a Naú entre los muertos. Naú debe esperar el tiempo en que Jehová lo traiga de nuevo y a la vida, y puesto que los muertos están inconscientes, y ahí en el nuevo mundo se le explicará realmente cuál fue la situación y por qué realmente Jehová no hizo nada. Además, Jehová vengó a Naú cuando juzgó a Acab y a su casa. Entonces, ¿por qué permite Jehová la injusticia? Es una pregunta que se hacen mucho las personas cuando nosotros le predicamos de casa en casa. ¿Por qué Jehová permite el sufrimiento? ¿Por qué Jehová permite la injusticia? ¿O por qué Jehová puede permitir una injusticia dentro de la congregación? Jehová tal vez tenga razones para no corregir cierta situación. Contrario a lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13, que con cosas malas Dios no someta a prueba a nadie, con cosas malas. Tal vez decida no intervenir en determinada situación, aunque sin dejar de sustentar a quien esté dispuesto a aprender de la prueba. ¿Qué dice la Biblia? Después de ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda bondad y merecida terminará él mismo el entrenamiento de ustedes y él los hará firmes y él los hará fuertes. Voy a poner un ejemplo. Han habido casos de injusticia dentro de la congregación, que es un cuerpo anciano, sin tener todas las pruebas seguras, ha descalificado a una persona X, cualquier privilegio ministerial, anciano, precursor, y con el tiempo ha salido a la luz quien cometió la injusticia fue el cuerpo anciano y se ha removido el cuerpo anciano completamente. También ha pasado el caso de que ciertos determinados hermanos han acusado al cuerpo anciano o a un anciano superintendente determinado de estafador, de robo, de inmoralidad sexual, de adulterio, fornicación. La persona perdió los privilegios. Con el tiempo se han dado cuenta de la calumnia, la difamación de esa persona contra un superintendente y al superintendente le han devuelto los privilegios. Al cabo de los años, han pasado años y Jehová
En ese momento no determinó hacer justicia. El tiempo es el mayor testigo de todo. El tiempo te dice quién eres tú. El tiempo te dice quién es la persona, qué hay en el corazón de la persona. Uno tiene que buscar la forma de tener fe en las promesas de Jehová. Por supuesto, no todos los que practican la injusticia se arrepentirán. Hay gente que hace injusticia y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Coré, Abirán, Datán, calumniaron al caudillo Moisés. No se arrepintieron. ¿Cuál fue su final? Destrucción. Ahí está el ejemplo de Alejandro, el candelero. Dio otra fe. Himeneo, personas que apostataron de la fe, no se arrepintieron, hicieron injusticia dentro de la congregación y el final es destrucción eterna, condición de Gehenna, símbolo de destrucción completa. ¿Qué pasaría si usted dentro de la congregación pueda recibir una injusticia de parte de alguien? Quizás no le dan un tema en la congregación porque como usted tiene habilidades, esa persona piensa que lo pueda opacar, lo pueda superar en conocimiento y usted le estancan su progreso espiritual. ¿Qué pasaría si usted es ministerial y quiere ser superintendente, o si es superintendente quiere ser siervo del circuito, pero sin embargo usted que le ven, le hacen obstáculos? Y usted es una persona buena, usted es una persona que predica, usted es una persona que hace las cosas de Jehová, pero hay una piedra de tropiezo en el medio de su camino que no lo deja pasar. No se ponga a luchar contra la piedra, porque si usted se pone a luchar contra la piedra, usted golpea la piedra, trate de golpear la piedra severamente para que usted vea se va a dañar los nudillos de la mano. No intente. La justicia de Dios es como una hoja de un árbol que cae en una corriente de un río y esa hoja va fluyendo por la corriente del río y va a llegar a un momento donde hay rocas. Sin embargo, esa hoja choca con la roca o con la piedra, pero llega un momento en que la hoja se va bordeando todo el lateral de la piedra o de la roca hasta que se va de ese lugar hostil y sigue fluyendo en el río. O sea, la hoja no se detiene. La misma corriente del agua la saca de ese lugar hostil, que son las piedras. La corriente es la palabra de Dios. La hoja es usted. Las piedras son estos hermanos que están bajo el agua, como dice Judas. Piedras sumergidas que lo que hacen es naufragar a ciertos barcos. Naufragar en la fe. Así que porque no le den la oportunidad a usted pasar el micrófono en la congregación, quizá a lo mejor no le inviten a una comida, quizá usted vea favoritismo dentro de la congregación, que a unos le dan privilegio, a otros no, a unos les dan tema y a otros no, o que a alguien siempre se le dé la oportunidad de contar su experiencia en las asambleas, o que antiguamente era el drama, personas que participan en el drama y a usted no se lo dan. O sea, no trate de chocar con la piedra, sea como la hoja, la hojita que cae del árbol y que sigue la corriente. La corriente es la palabra de Dios. Mientras que usted siga la corriente de la palabra de Dios, la misma corriente, la misma palabra, la Biblia, los consejos de la Biblia,
lo va a ayudar a usted a no resistir la roca, a no chocar con la roca, que no seguir constantemente chocando con la roca. ¿Qué dijo Santiago en el capítulo 2, versículos 8 y 9? En Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9, en su carta, él advierte, el discípulo Santiago advierte, de tener una actitud contraria a la misericordia, a la ley real, a la ley del amor. Y él dijo, si continúan mostrando favoritismo, están obrando un pecado, porque son censurados por la ley como transgresores. Son transgresores las personas que hacen favoritismo. Una persona que hace favoritismo dentro de la congregación, sea nombrado o no nombrado, está pecando. Lo dice Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9. De hecho, si favorecemos indebidamente a una persona porque tiene dinero o prestigio, corremos el peligro de volvernos menos sensibles. O sea, porque alguien tenga dinero o porque alguien tenga posiciones y le demos prioridad a esa persona, y un hermano que esté necesitado dentro de la congregación, que sea pobre, quizás no lo invitemos a una comida, a un esparcimiento, e invitamos a esta persona que sí tiene privilegio, esta persona tiene posiciones materiales, mucho dinero, y le demos esa oportunidad. Cuidado que usted está pecando, sea quien sea. Entonces, todas estas cosas nos pueden llevar, si no tenemos un corazón limpio, si no tenemos un buen motivo, si no tenemos fe en Jehová, que pueda solucionar al tiempo debido, tomar la justicia de la mano, nos puede llevar al naufragio espiritual, que es la apostasía. Y muchos de los testigos de Jehová que salen en las redes sociales, la piedra lo ha vencido. La piedra, el obstáculo en su camino lo ha vencido. No ha podido superar ese obstáculo. La pregunta es, ¿por qué no es una muestra de favoritismo tener consideración especial con algunas personas? Lo que estuvimos hablando anteriormente, que no se puede tener una consideración especial con alguien. Cuidado. Hay un ejemplo de la Biblia que es Epafrodito. Había desempeñado su servicio fielmente y por ello merecía que lo trataran con mucha consideración. Si usted va a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, leemos que los ancianos que presiden excelentemente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan duro en hablar y enseñar. El verdadero superintendente es la persona que se preocupa por los hermanos. El hermano tal no fue a la reunión. Voy a llamarlo por teléfono. Si no contesta el teléfono, voy a su casa. Eso es lo que hace un verdadero superintendente. El verdadero superintendente, cuando mira el registro y ve que hay un hermano que se quedó inactivo en la predicación, que no reportó horas, ¿qué debe hacer un buen superintendente? Hacer un arreglo de salida. También puede utilizar a su esposa, si en caso de una hermana, a invitar a predicar. Reunir a los precursores regulares, precursores auxiliares, precursores especiales. Hacer un arreglo de salida con ese hermano o esa hermana que está deficiente en lo que es la predicación.
Eso es lo que hace un verdadero superintendente, que atiende a las ovejas. Como dice Juan capítulo 10, pastor excelente, conoce las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Imagínese un superintendente que sea una piedra de toque, una piedra de cantera, una piedra de río, maltrata a los hermanos, siempre busca faltas en las personas, no deja progresar a las personas, no deja crecer las plantas, es como una planta que crece y la corta, y vuelve a crecer la planta y la vuelve a cortar. No una persona que busque fama, prominencia dentro de la congregación, que sea un tirano, que sea un vaquero. ¿Qué hace un vaquero? Un vaquero lo que hace es, cuando sale el novillo, le tira un lazo, lo tira, él se tira del caballo, lo vira patas arriba y las cuatro patas la amarra, ¿no? El superintendente no puede ser un vaquero, es un pastor. El pastor tiene una función y el vaquero tiene otra función. O sea, lo que hace un pastor es ayudar a las ovejas. ¿Y qué hace un vaquero? El vaquero lo que hace es maltratar a los animales. Entonces, recibimos en el pasado alguna disciplina o consejo firme. Seguir mirando atrás el resentimiento no solo es doloroso, sino que puede desmoralizarnos. ¿Y por qué razón? Porque sea que despreciemos, ¿no?, de entrada el consejo, o sea, que nos demos por vencidos después de aceptarlo, el resultado será el mismo, hermano. No dejaremos que nos beneficie y nos refine. Si usted lleva consejo, acepte el consejo. No se ponga en defensa. No se ponga a ripostar a un anciano en la congregación. Vea el consejo de parte de Jehová, no el consejo de parte de un ser humano imperfecto. Escuche que Jehová le está hablando mediante ese hermano. Lo está utilizando. Porque si usted empieza a albergar en su mente, en su corazón, resentimiento, que usted no se merece ningún consejo de una persona imperfecta, que quizás en algún momento determinado usted tuvo un problema con esa persona y usted rechace ese consejo porque realmente usted tiene un problema de personalidad con esa persona. Entonces Jehová no va a mirar bien eso. Si creemos que se ha cometido una injusticia contra nosotros o contra alguien más de la congregación, recordemos que podríamos estar equivocados, hermanos. Hay situaciones que nosotros no sabemos y a veces nos reunimos en un grupo de personas y empezamos a cuestionar al cuerpo anciano, empezamos a cuestionar de que no se hizo lo que tenía que hacerse, que no se tomaron todas las medidas preventivas y a veces no comprendemos bien la situación porque somos imperfectos, hermanos, y no siempre conocemos todos los detalles y a veces siempre pensamos lo negativo en la mente, pero sin importar si comprendemos bien lo que pasó o no, orar, confiar en Jehová y ser leales impedirá que lleguemos a enojarnos con el propio Jehová o con el cuerpo anciano. ¿Cómo nos ayuda la modestia a enfrentarnos la crítica injusta, hermano? Cuando se nos critica injustamente, hermano, puede ser difícil controlar los sentimientos. Hay un ejemplo que está en la Biblia, que todos lo conocemos, que es Ana. Ana era estéril y aunque su esposo la amaba, lloraba mucho porque tenía ese problema. Peniná se burlaba de ella sin piedad.
Y en una ocasión en que Ana oraba en el tabernáculo, el sumo sacerdote Elí, y todos sabemos, empezó a decirle que era una borracha. Fíjense el grado de injusticia que hizo Peniná y Elí en contra de una sierva fiel llamada Ana. Ana era una persona buena, una persona de fe, nunca faltaba al tabernáculo, nunca faltaba al templo. Jehová sabía la preocupación, Jehová sabía la injusticia que le estaba haciendo Peniná y Elí. Sin embargo, a pesar de todo, Ana fue modesta, mantuvo la calma y le respondió con respeto. Tiempo después, hizo una oración conmovedora que encontramos en la Biblia, llena de expresiones de fe, alabanza a Jehová y agradecimiento. Y Jehová le dio la oportunidad de darle un hijo. Pudiera pasar dentro de la congregación, hermano, que alguien nos acusara de algo que no nos hemos hecho. Pudiera ser que algunos determinados hermanos testigos de Jehová se burlen de nosotros. Pero sin embargo, Ana fue modesta. Debemos ser modestos con estas personas. No debemos tomar animosidad, entrar en un conflicto verbal con estas personas. Sabemos que esas personas no están bien espiritualmente. Recuerde que la salvación es individual. La salvación no era colectiva en el tiempo de Israel, que 3 millones de israelitas pasaron a través del Mar Rojo. La salvación es individual. Así que la modestia también nos ayuda a seguir venciendo el mal con el bien. El mundo de Satanás, hermano, está lleno de injusticia. Podamos pasar injusticia en nuestro trabajo, algún jefe, alguien que tenga autoridad nos puede tratar mal verbalmente. Quizás nos quieran remover de nuestro puesto de trabajo sin ninguna razón. Alguien nos grite, quizás alguien nos, al extremo que nos empuje, tratar de provocar nuestros sentimientos y emociones. ¿Qué haría usted? ¿Devolvería usted mal por mal? No, vence el mal con el bien. Pero para eso hay que tener una mente espiritual, para eso hay que tener un corazón limpio, sin resentimiento, sin odio. Para eso hay que tener una actitud cristiana. Los problemas entre los hermanos espirituales pueden provocar un dolor más fuerte cuando hay cierta rencilla. Pero la persona modesta imita a Jesucristo, hermano. La Biblia dice que cuando lo estaban injuriando no se puso a injuriar en cambio, sino que siguió encomendándose al que juzga con justicia. Imagínense que usted fuera Cristo. Judas traiciona a Cristo. Lo vende por 30 piezas de plata. Imagínense que su hermano en la persecución, en una proscripción, lo delate. Y por causa de ese hermano lo lleven preso. ¿Qué clase de decepción? ¿Qué clase de injusticia? ¿Cómo usted reaccionaría a eso, ante esa situación? Imagínense que Cristo también recibe golpiza, le encajan una corona de espinas completamente afilosas, donde su cráneo sangra, lo flagelan con látigos, con estillas de hueso, le rajan la espalda, empieza a sangrar a Jesucristo y finalmente le clavan unos clavos. ¿Usted soportaría eso? Imagínense que alguien le clave un punzón. Bueno, el instinto humano, usted trataría de golpear a esa persona para que no siga. Bueno, Cristo tuvo que sufrir todas esas cosas. Dice, cuando lo estaban injuriando no se puso a injuriar. Cuando lo estaban amenazando no se puso a estar amenazando a nadie. Jesucristo no se puso a estar maldiciendo a la gente cuando estaba en la estaca, en el poste. Maldiciendo a los soldados romanos porque lo clavaron.
o estaba injuriando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque le dieron muerte. A los cristianos, hermanos, se nos manda a ser humildes como Jesucristo y no pagar injuria por injuria. Si nuestras circunstancias nos limitan y nos sentimos incomprendidos, hermanos, el relato de Mefibosé, yo creo que el relato de Mefibosé es uno de los relatos que más fuerza nos podrían dar a nosotros en momentos de injusticia. Esta persona tenía una incapacidad física grave. Tuvo que aguantar que el rey David lo juzgara mal y lo tratara injustamente. Mefibosé no se había buscado ninguno de estos problemas, pero no lo permitió que lo volvieran negativo. Más bien, valoraba lo bueno que tenía. Así que cuando David lo juzgó mal, Mefibosé vio el cuadro completo, no permitió que el error de David lo amargara, ni culpó a Jehová por lo que David hizo. En muchos casos han habido hermanos que no le han hallado una salida a su injusticia y ¿qué han hecho? Han abandonado la congregación y se han opuesto a la verdad como apóstatas, en oposición contra Jehová y contra la congregación y contra el cuerpo anciano. No permite, hermano, que el error de otro lo amarguen su existencia. Y no culpa a Jehová. Jehová no tiene culpa. Si usted tiene un problema con un hermano, quizás con un anciano, con un ministerial, con un precursor o con cualquier persona dentro de la congregación, si usted deja de asistir a la reunión para no chocar con ese hermano, para no enfrentarse a ese hermano, para no hablarle a ese hermano, usted está perdiendo la fe en Jehová. Usted está siguiendo a hombres, no está siguiendo a Dios. Usted está siguiendo a un grupo de humanos imperfectos que mañana pueden cambiar. Jehová dejó registrado en su palabra este ejemplo de Mefibosé y la injusticia que hizo el rey David. Y cuando hablo de la injusticia del rey David, es que puede ser que a un alto miembro de la congregación, por su falta de madurez, por falta de conocimiento, puede hacer una injusticia. Pero ¿cómo actuaría usted? ¿Actuaría usted como Mefibosé, que no utilizó ninguna represalia? ¿No sintió despecho por la injusticia que le estaba haciendo el rey David? Por ejemplo, el ejemplo de Job. Job recibió injusticia. Perdió todo lo suyo, sus cosas materiales, perdió sus hijos. Imagínense, su esposa se puso en contra de él. Sus tres mejores amigos empezaron a cuestionarlo injustamente, al grado que Job quiso morir. Pero lo que hizo reflexionar a Job fue la fe en Jehová. Y aunque Job estaba pasando por momentos dolorosos de injusticia, Job dijo
mantendré mi integridad. Aunque muera, mantendré mi integridad. Nosotros debemos mantener íntegro nuestra fe en Jehová, no en los hombres. Nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Jehová, porque el hombre comete errores. Dice la Biblia, Eclesiastés, no cifre confianza en el hombre, ni en el hijo de noble, porque no pertenece a salvación. En el transcurso de la historia ha habido siervos fieles de Jehová que se han planteado preguntas parecidas. Por ejemplo, Abacú dijo en una oración a Dios, ¿por qué me haces ver tanta injusticia y tú aceptas el espectáculo de la opresión? ¿Qué dijo Abacú? Ante mí hay robo, violencia por todas partes, discordia, querella. Sin embargo, Jehová no censuró a Abacú por esas expresiones, al profeta, por preguntar con tanta franqueza. Por eso es que cuando alguien se sienta despechado en la congregación, se sienta mal por alguna injusticia, no podemos estar censurando a los hermanos, porque el hermano está haciendo alguna pregunta o cuestionando. Trate de llegar al corazón de esa persona. Trate de hacer un juicio justo. La injusticia cometida por nuestros hermanos también puede hacernos tropezar. Y, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado que alguien dentro de la congregación nos pueda amargar, nos pueda ver como que nadie nos puede comprender, sea una persona incomprensiva, sea una persona insensible. Cuidado, que usted pueda hacer una piedra de tropiezo. Hay hermanos que son depresivos. Una persona depresiva aquí no puede comprender. Cuidado que usted tenga una actitud de hacer juicio sin saber los asuntos, si la persona está pasando por un proceso de depresión por la muerte de un ser querido, por la pérdida de un trabajo. Quizá la persona sí esté tomando medicamentos por la depresión y usted se burle o haga consejos mal aconsejados. Eso pudiera ser una injusticia. Todos nosotros como testigos de Jehová, hermanos, debemos fijarnos en Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, qué hablaba Jesucristo, cómo actuaba Jesucristo. Tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo lleva mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Ahora, ¿cómo es posible que usted aguante una injusticia por parte de gobiernos políticos? Pasen cancelamiento, tortura, golpes, hambre, sed, y usted aguanta esa prueba, y después usted no puede aguantar una injusticia que se le haga dentro de la congregación y usted se vuelve inactivo, se muda a otra congregación huyendo del problema de la congregación. Usted no va a solucionar el problema de esa manera. Usted tiene que enfrentar la situación con optimismo, con fe, confianza en Jehová.
Si usted se va a otra congregación porque usted tiene problemas con un hermano determinado, usted no va a poder solucionar ese problema, porque cuando usted llega a la otra congregación va a haber personas, como dice la Biblia, piedras que están abajo del agua, escondidas, que son piedras de tropiezo. Siempre en las congregaciones hay personas de piedras de tropiezo, piedras escondidas que están debajo del agua. Cuando Jesucristo le hizo juicio a las 7 congregaciones de Asia Menor, que aparecen en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, las clasificó. Le dijo en lo que tenía que mejorar, pero también las elogió. Algunas no tenían amor, otras no tenían fe, otras habían sectarismo, otras habían personas que dejaban que las mujeres tomaran el mando de la congregación, que eran Jezabel. Pero esas son cosas que uno debe tener en cuenta, hermano. Persevera en la oración, siga adelante, deje que Jehová tome la rienda de la justicia. Y de esta forma estaremos apoyando a la congregación, a los ancianos, al esclavo fiel y discreto y a los hermanos. Que pasen un feliz día para todos ustedes y hasta luego.